Buenas noches, mi nombre es Juan José Domínguez, pertenezco al curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica del código 301-301, grupo 154. Estoy cursando la ingeniería en sistemas. Eh, Esta es la tarea 2 de trigonometría. El ejercicio dice lo siguiente. Para medir la altura de una montaña, un topógrafo realiza dos observaciones de la cima con una distancia de 900 metros entre ellas, en línea recta con la montaña. El resultado de la primera observación es un ángulo de elevación de 47 grados, mientras que la segunda da un ángulo de elevación de 35 grados. Si el teodolito está a 2 metros de altura, ¿cuál es la altura de la montaña? Nos presentan el siguiente gráfico. Conocemos un ángulo de elevación y que es 35 grados, el segundo ángulo de elevación que es 47 grados. Conocemos que la distancia es de 900 metros y debemos hallar la altura de la montaña y sabemos que le debemos agregar los 2 metros del teodolito. Entonces, para la solución, lo primero que se debe tener en cuenta son los datos que tenemos. Tenemos los siguientes datos, que el ángulo A vale 35 grados, el ángulo D vale 47 grados y tenemos el lado B que vale 900 metros, aparte de los 2 metros del teodolito. Entonces, sabemos que los ángulos internos de un triángulo debe dar su sumatoria a 180. Entonces, si deseamos saber cuál es el valor de este ángulo, lo que debemos hacer es que a 180 le restamos los 47 grados, que son los de este ángulo de inclinación que ya conocemos. Así obtenemos este ángulo que es de 133 grados. Listo, eso es el primer paso. El ángulo C vale 133 grados. Eh, para hallar el valor del ángulo B, igualmente, los ángulos internos deben dar 180 grados. Entonces, ya conocemos el valor del ángulo C y el valor del ángulo A. Entonces, para hallar el valor del ángulo B, lo que hacemos es restar 180 grados menos 133 menos 35 grados, lo cual nos indica que el ángulo B tiene un valor de 12 grados. Ya teniendo claro cuáles son los valores de cada uno de los ángulos del primer triángulo, lo que debemos hallar son los valores de los lados, ¿sí? Entonces, para ello vamos a aplicar el teorema del seno. El teorema del seno nos dice que A sobre el seno del ángulo A es igual a B sobre el seno del ángulo B igual a C sobre el seno del ángulo C. Entonces, para hallar el lado D del triángulo, lo que debemos hacer es, el lado A, perdón, lo que debemos hacer es despejar. Entonces decimos que A es igual a B por seno de A sobre seno de B. Entonces, A es igual a 900 por seno de 35 sobre seno de 12. El resultado final de estas operaciones nos indica que el lado A equivale a 2483 metros. Ahora, teniendo pues ya cuál es el lado A, hallamos el lado C. Se repite el mismo teorema del seno, donde nos indica que C es igual a B por seno de C sobre seno de B. Reemplazando, entonces tenemos que C es igual a 900 por seno de 133 sobre seno de 12, lo cual nos da un valor de que C equivale a 3163 metros. Aquí, como podemos observar la figura,
ya tiene el valor de todos sus ángulos y de todos sus lados. Ya tenemos claro cuáles son los valores del primer triángulo. Ahora procedemos a hacer lo mismo con el segundo triángulo, con la diferencia de que este triángulo tiene un ángulo recto. Entonces, no es una incógnita, sabemos que el ángulo recto equivale a 90 grados. Ya teniendo ese ángulo, para hallar el ángulo restante que es F, entonces lo que hacemos es 180 grados menos 47 grados menos 90 grados, lo cual nos indica que el ángulo F mide 43 grados. Ahora debemos hallar el valor de sus otros lados, sabiendo que E, que sería la hipotenusa, es el mismo valor que el lado A del primer triángulo, o sea, 2483 metros, como lo vemos aquí. Entonces solamente debemos hallar el lado D y el lado F. Entonces, aplicamos el mismo teorema del seno, reemplazamos los valores, entonces decimos que para hallar D es igual a 2483 por seno de 47 sobre seno de 90, lo cual nos da 1815 metros. Y por último, para hallar F, sería 2483 por seno de 43 sobre seno de 90, lo cual nos da un valor de 1693 metros. Entonces, para dar respuesta a la duda que nos plantea el problema de cuál es la altura de la montaña, lo que debemos hacer es que el valor que obtuvimos de D, sumarle los 2 metros del teodolito. Entonces decimos que H o altura es igual a 1815 más 2 metros, lo cual nos indica que H tiene un valor de 1817 metros. Esa es la respuesta final. Y aquí vemos cómo los dos últimos lados del segundo triángulo se hizo su comprobación en GeoGebra y efectivamente da ese resultado. Listo, muchas gracias, hasta luego.